Ahora vamos a pasar a ver los cambios que se dan después del nacimiento, es decir, en el desarrollo postnatal. En primer lugar, lo que tenemos es que hay un incremento del peso, ¿sí? Como ven acá, hay una diferencia entre el peso de un cerebro de un recién nacido en comparación al de un adulto. Además, hay un aumento del volumen, el volumen crece alrededor de 4 veces más. Y esto no se debe a un aumento en la cantidad de neuronas que tiene el cerebro, sino que se debe a 3 procesos que vamos a ir viendo. Uno es el de la sinaptogénesis, es decir, el de la formación de nuevas sinapsis. El otro se debe a la mielinización de las distintas partes del cerebro y el otro se debe a un aumento en la ramificación dendrítica, ¿sí? Lo que tenemos es que la sinapsis, ¿sí? La formación de nuevas sinapsis no se da en todas las partes del cerebro de la misma forma, ¿sí? Por ejemplo, tenemos que en las áreas de la corteza visual y en las áreas de la corteza auditiva primaria hay como dos momentos. Por ejemplo, una primera oleada que es alrededor de los 4 meses, donde se produce una gran cantidad de sinaptogénesis y después alrededor de los 8 meses se alcanza la densidad sináptica final, la mayor densidad sináptica. Mientras que en la corteza prefrontal la sinaptogénesis se produce de manera regular, o sea, de manera continua, no es como que tiene estos picos, ¿sí? Sino que es de manera regular y que se alcanza la mayor densidad sináptica alrededor de los 2 años. Bien. Por otro lado tenemos lo que les comentaba que era el proceso de mielinización, ¿sí? Recuerdan que las vainas de mielina aumentan la conductancia del impulso nervioso y se tienen que comenzar a mielinizar las distintas partes del cerebro, pero lo mismo, no lo van a hacer todas al mismo tiempo, sino que el momento en el que se mielinizan está relacionado con la capacidad funcional de esa área. Por ejemplo, las áreas sensitivas se mielinizan de manera primaria porque son las que se utilizan apenas nacemos, ¿sí? Todo lo que es el tacto, el oído, el gusto, ¿sí? La visión, y secundariamente siguen las áreas motoras y finalmente las áreas de la corteza prefrontal hacia la adolescencia. Con respecto a la ramificación dendrítica, lo que podemos decir es que esta ramificación, esta complejización de las dendritas sigue una pauta similar a lo que ya habíamos visto anteriormente en el desarrollo de la corteza cerebral, es decir, una pauta de adentro hacia afuera, o sea, desde las zonas más profundas hacia las zonas superficiales. Bien. Además de desarrollo, ¿sí? O de crecimiento, también hay periodos de regresión, ¿sí? Hay momentos en donde hay pérdida sináptica y esta pérdida sináptica es necesaria. O sea, por ejemplo, se alcanza una mayor densidad sináptica y luego puede haber una disminución de esta densidad que va a ser la que va a quedar a lo largo del cerebro adulto, ¿sí? Bien. Tenemos lo que es acá el desarrollo de la corteza, ¿sí? En particular de la corteza prefrontal, que evolutivamente es la que apareció de manera más tardía, es decir, que tardó miles y miles de años en formarse. Por lo tanto, es la más reciente, ¿sí? Una estructura más reciente que nos hace, que nos brinda las características propias que tenemos como seres humanos. Ahí encontramos las distintas capacidades cognitivas. Dentro de ellas tenemos lo que es la memoria de trabajo. Esto lo van a ver bien en detalle en Neurociencias 3, pero tenemos lo que es la memoria de trabajo, que es la capacidad de mantener información por un periodo corto de tiempo y además hacer algo con esa información. Por ejemplo, recordar una serie de números, pero recordarlos de manera inversa, o sea, verbalizarlos de manera inversa. No solamente tengo que mantener esa información en la memoria de corto plazo, sino que además tengo que añadirle un trabajo, el trabajo de repetirlos de forma inversa. Por otro lado, tenemos lo que es la planificación, ¿sí? Por ejemplo, cuando yo tengo un objetivo, tengo que seguir una serie de pasos y planificar justamente. También tengo lo que es
la inhibición de ciertas respuestas que no son correctas, sea porque son, digamos, porque se traducen en un error o porque no son aceptadas socialmente, ¿sí? Entonces la inhibición, ¿se acuerdan que teníamos el ejemplo de Phineas Gage? Que bueno, él había tenido una lesión justamente en la corteza orbitofrontal, ¿sí? Y bueno, tenía justamente cambios conductuales que, digamos, lo hacían ser una persona justamente menos comedida y más impulsiva, ¿sí? Lo que tenemos es también estudios que realizó Piaget, ¿sí? En donde encontró que niños, o sea, la conclusión es que niños entre 7 y 12 meses tienen un error de perseveración, ¿sí? Lo que él hacía es, en primer lugar, ocultar, o sea, tenía 2 mamparas, ¿no? Y lo que hacía es ocultar un objeto, ¿sí? Detrás de una de las mamparas y darle un tiempo al niño a que explorara, ¿sí? Y encontrara el objeto. Una vez que encontraba el objeto, repetía esto varias veces, es decir, ocultaba el objeto y dejaba que el niño lo encontrara. Y en un segundo momento lo que él hace es cambiar ese objeto a la segunda mampara, es decir, lo traslada mientras el niño estaba viendo justamente ese cambio. Y como conclusión lo que sucedía es que el niño buscaba el objeto en la primera mampara, es decir, perseveraba, digamos, aún dándose cuenta de que no estaba el objeto, ¿sí? O de que había visto este cambio, perseveraba y esto daba lugar justamente a un error. Lo mismo se encontró en crías de monos y en monos adultos con lesiones bilaterales en la corteza prefrontal dorsolateral. También tenemos en personas con esquizofrenia, ¿sí? Encontramos el error de perseveración cuando se les realiza el test de Wisconsin, que también lo van a ver bien en Neurociencias 3, que es este que tienen acá. Porque una de las características también que brinda el desarrollo de la corteza prefrontal es la flexibilidad. O sea, si yo veo que una conducta me remite a un error y tengo que tener la capacidad de evaluar otras posibilidades y flexibilizar mi conducta. Bueno, las personas con esquizofrenia tienen este error de perseverar. Y se encontró también que hay una hipofuncionalidad, digamos, una hipofrontalidad de la corteza justamente prefrontal en las personas con esquizofrenia. Es decir, que hay una menor irrigación sanguínea en esta área, ¿sí? Por otro lado, tenemos cuáles son los efectos de la experiencia en los circuitos neuronales de distintas especies. Esto se puede observar con estudios en modelos animales, digamos, a través de comparaciones, por ejemplo, comparar ratas que habían sido criadas de forma individual, incluso alojadas en oscuridad, en comparación con ratas que habían sido criadas en ambientes enriquecidos, ¿sí? Con más ratas, o incluso a veces tienen laberintos, tienen juguetes de madera, ¿sí? Pueden tener ruedas. Los laberintos también se pueden ir cambiando, los juguetes también. ¿Y cuáles son las diferencias en los cerebros de esas ratas, ¿sí? Cuando se comparan? Bueno, las ratas que crecen en ambientes enriquecidos tienen una corteza cerebral más gruesa, tienen mayor sinaptogénesis, mayor densidad dendrítica. Y lo que se observaba es que las ratas que son criadas en ambientes oscurecidos tienen una disminución justamente en la corteza visual primaria, así tienen menor espinas dendríticas, tienen patrones visuales deficientes, tienen menor cantidad de sinapsis, ¿sí? Bien, por otro lado, con respecto a cuál es el impacto del ambiente, tenemos los estudios
de privación visual, ¿sí? Por ejemplo, lo que se observa es cuando se priva de información visual a un ojo, esto produce efectos adversos que son duraderos, ¿sí? Y estos efectos no se encuentran si se privan sensorialmente a los dos ojos. Primero, antes que nada, destacar que esta privación tiene que darse en un periodo crítico, es decir, en un periodo sensible, y ese periodo sensible varía según la especie. Pero si esa privación de un ojo se realiza en un periodo sensible, genera efectos adversos, ¿sí? Y lo que sucede es que esa privación va a cambiar el patrón del input, ¿sí? O sea, lo que empieza a suceder es que las células de la capa 4 de la corteza visual primaria del ojo que no está privado se empieza a engrosar, ¿sí? Mientras que las células de la capa 4 del ojo que está privado de información visual se empieza a reducir. Y esto es un cambio que es adverso y digamos, se sostiene en el tiempo si se hace en un periodo crítico. También se encontró que hay una disminución, acá lo tienen, de la ramificación, ¿sí?, axónica, de las células que transmiten justamente señales que van desde el ojo hasta la corteza visual primaria, sobre todo a la capa 4, ¿sí? Entonces se encuentra además una disminución en la ramificación axónica. Otro de los cambios que encontramos es cambios en la capacidad sináptica. Acá lo que pueden observar es que al inicio del desarrollo tenemos un músculo, ¿sí?, un efector muscular que recibe sinapsis en primer lugar de 3 neuronas, ¿sí? Y luego, debido al proceso de maduración, cada efector muscular va a recibir sinapsis de una neurona, ¿sí? O sea, esto que hablamos de que se esculpe de alguna manera y que hay una mayor selectividad en las conexiones sinápticas. Bueno, esto es producto de la maduración. Empiezan a haber cambios en la capacidad sináptica y también lo que tenemos es que, por ejemplo, si estimuláramos esta conexión sináptica, la estimuláramos eléctricamente, las otras dos se eliminarían. Si supongamos que esto, en lugar de haber sido producto de la maduración, hubiera sido producto de la estimulación, bueno, de la estimulación eléctrica, bueno, esto, digamos, esta sería la conexión sináptica que terminaría sobreviviendo, ¿sí? Por otro lado, también tenemos que si, por el contrario, se inhibe esa sinapsis, esa conexión,